cosas están cambiando, hay mucho cambio en el mundo y hasta muchas profecías han fallado ya. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios, y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Bienvenido, hermano, a nuestro programa Los Misterios del Reino de Dios. Hoy en día traemos un tema bien interesante, hermano. Como cristiano, usted o como no cristiano, tiene que saber estas cosas. Traemos algo esencial, algo bello que le va a impactar y le va a gustar en este día. El tema que traemos el día de hoy lo vamos a hacer un poco dinámico. Se llama tema Dios es Espíritu. ¿Por qué, hermano? Vamos a explicar acerca de esto. Porque mucha gente hoy en día se acerca a Dios y no saben quién es Dios. Hoy en día, cuando llegan a una religión, los empiezan a confundir, les empiezan a enseñar muchas teorías acerca de Dios. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, quién es Dios. Tema, Dios es Espíritu. San Juan 4, 24 al 26. Vamos a desarrollar estos dos versículos primero. Dice la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. La Biblia, hermano, dice que Dios es Espíritu, punto y cerrado. Ahí usted tiene que cerrarse y decir: Dios es Espíritu. Eso que se haya manifestado en carne, Él no deja de ser Espíritu, porque acuérdese que Él no se quedó en carne. Él volvió a tomar su posición de al principio de Espíritu, con aquel cuerpo, el ángel de Jehová. 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Dios es Espíritu. Él no está limitado a ningún lugar físico. Lo que verdaderamente importa no es el lugar donde se adore, sino el carácter de la adoración. La verdadera adoración solo es posible por medio de Jesucristo, porque Él es la palabra de verdad. Y nadie puede llegar al Espíritu, a Jesucristo glorificado, si no es por la palabra Jesucristo hombre. Vamos a tocar el punto número 1. Jesucristo hombre representa la palabra de Dios. Punto número 2. Jesucristo glorificado representa al Espíritu. Él es Dios. Acuérdense que el tema se llama Dios es Espíritu. San Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Espíritu sino por mí. En las literaturas que tenemos nosotros en la Biblia dice: nadie viene al Padre, pero acuérdense que la Biblia nos está enseñando que Dios es Espíritu. Entonces, cuando se refiere al Padre, está refiriendo al Espíritu. Nadie viene al Espíritu sino por mí, dijo Cristo, pero no poniendo la mirada en el cuerpo humano de Cristo, sino en la palabra que salía de su boca, porque la palabra de Cristo es la que lo lleva al Espíritu. Jesús hace una aclaración que nadie viene al Espíritu sino por su palabra. La palabra de Jesús es esa verdad que lleva al Espíritu. Acuérdense que el tema se llama Dios es Espíritu. San Juan 1, 14 al 18. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Espíritu, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es evidente que la palabra ya era antes que Juan, pero acuérdense que Cristo no solo era la palabra, era también el Espíritu. 16. Porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Acuérdense que esa gracia que tuvo Cristo era su palabra y también el Espíritu, porque el Espíritu y la palabra son uno. Vamos a leer, hermano, San Juan 1, 18. Dice la palabra: al Espíritu nadie le vio jamás. Oiga, porque Dios es Espíritu. A Dios nadie le ha visto, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines. Al único que han visto es aquella imagen del Dios invisible, que es nuestro Señor Jesucristo, pero no con aquel cuerpo de carne, sino con aquel cuerpo angelical del ángel de Jehová. Acuérdense que ese cuerpo fue creado, según Apocalipsis, dice que es el primogénito de toda creación. Jesucristo lo dio a conocer el poder del Espíritu Santo por medio de las señales y prodigios que hizo, y lo sigue haciendo por medio de la iglesia. Acuérdense que Cristo dijo que cosas más grandes haríamos nosotros en su nombre. Miren la iglesia cuánto ha conquistado hoy en día en el mundo. Hemos conquistado más que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero la iglesia lo hace por medio del Espíritu de nuestro Señor también. O sea que no lo hacemos solo. San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Espíritu o del Padre, como le quiera entender, el Espíritu de verdad, el cual procede del Espíritu o del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. Acuérdese que el tema se llama Dios es espíritu. Cuando lo referimos al Padre, lo vamos a cambiar, le vamos a poner espíritu, porque la palabra Padre estamos refiriendo que Dios es espíritu. Daría testimonio de que Jesucristo es Dios, el espíritu, y que ya no se manifestaría en carne sino en espíritu, y que le adorarían en todos lados, no solo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando Cristo, Él resucita entre los muertos y se va al cielo, ya no le van a adorar en carne, sino que le iban a adorar en espíritu y en verdad. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. La Biblia aquí lo dice clarito, hermano. Yo claudicaba, por mucho tiempo anduve vagando en la doctrina trinitaria, hermano, porque yo un día me empecé a meter en el conocimiento de la palabra. Un día llegué a la conclusión que el Padre era el mismo Espíritu Santo, pero lo que no tenía claro que Cristo era el Espíritu Santo. Hasta que encontré esta lectura, me convencí, hermano, y el Espíritu me dio testimonio que Cristo también era el Espíritu Santo. Y vamos a leerla de nuevo. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios es Espíritu, no se le olvide. Cuando los religiosos van a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Espíritu, y que se han manifestado los hombres en tres formas diferentes, o sea, lo que han habido en la trayectoria de la vida son tres manifestaciones del mismo espíritu. Cómo ese espíritu se ha manifestado no importa, si se ha manifestado por medio de hombres o si un día hizo un cuerpo y se manifestó por medio de ese cuerpo, pero no deja de ser espíritu. Dios no deja de ser el mismo Dios. 2 Corintios 3:19 nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Cuando los religiosos van a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, que no son tres personas divinas, sino un solo Dios, cuando se les quite el velo, dice, cuando se conviertan, ese velo va a ser quitado. Pero mientras no se conviertan y no se humillen delante de Dios, mientras esa arrogancia esté en ellos, que no reconozcan la verdad y lo que está escrito en la palabra, ese velo va a permanecer como el pueblo judío. Los que tenemos la revelación de la palabra somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La Escritura dice que nadie puede llamar Señor a Jesucristo solo por medio del Espíritu. En buen español, solo por medio de sí mismo. ¿Por qué? Porque nadie puede llamar Abba Padre a nuestro Señor Jesucristo si no le fue dado por medio del Espíritu Santo. Porque nosotros somos indignos de pronunciar ese nombre. Por eso el pueblo judío escondió el nombre de Jehová por mucho tiempo. Porque ellos pensaban que el pueblo gentil era muy indigno de pronunciar ese nombre. Y que nadie podía pronunciar ese nombre porque ese nombre era muy santo. Vamos a leer el gran mandamiento, hermanos. Uno de los temas más impactantes y una de las conversaciones más impactantes de nuestro Señor Jesucristo. Y me impacta esto porque Cristo como humano, Él se sujetaba al Espíritu, Él se sujetaba al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba dentro de Él. Acuérdense que Dios podía estar dentro de Cristo y podía estar en todo el universo al mismo tiempo, porque Dios no se limita a un cuerpo. San Marcos 12:28 nos dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Escuche muy bien esto, hermano. El primer mandamiento de todos, dado en la ley y también para nosotros, para los que estamos en la gracia. El 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel o oye iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no trino es, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y principal mandamiento de todos. Ahí podemos ver, hermano, esa conversación que Cristo tuvo con este intérprete de la ley. Cristo le está diciendo cuál es el más grande mandamiento. ¿Por qué? Porque Cristo no podía quebrantar la palabra de la ley. En la ley estaba escrito que Dios era uno y Cristo tenía que responder conforme a la ley. El segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Aquí están hablando dos hombres, hermanos, con profundos conocimientos en la Escritura. El mismo Dios con un rey de la ley. Este hombre casi era un rey, un intérprete de la ley. Hermanos, aquí están hablando dos hombres con vasto conocimiento de la palabra. Y están aclarando que Dios es uno, que no son tres. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle más. Aquí hay otra pasada que me impacta en el 35. Dice Jesús, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Por qué? Porque Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres? ¿De quién soy hijo yo? Muchos decían, de David. Pero vamos a ver qué le responde Jesucristo. Cristo le dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies.
Dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por entrada de tus pies. David mismo le llamó Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Aquí me impacta esto, hermano. Aquí hay algo profundo en la doctrina. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo que está afirmando aquí, que el mismo David le llamó Señor a él mismo, por el Espíritu. Si David mismo me llamó Señor, dice, ¿cómo puedo ser su hijo? Porque está hablando de él mismo. Entonces, esto nos confirma que Cristo era el mismo Jehová del Antiguo Testamento. No hay otro Dios, hermano, fuera de Cristo. Acuérdense que aún el nombre de Cristo no se lo puso él solo, el ángel se lo dio a María por revelación de Dios. Acuérdense que el nombre de Dios significa salvación, Jehová salva. Aún ese nombre es un nombre que se nos ha dado a nosotros para obediencia por mientras, pero cuando Cristo venga, Él se va a volver a cambiar el nombre. San Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Vamos a leerlo aquí porque estamos hablando del tema Dios es Espíritu. En el principio era la palabra y la palabra era con el Espíritu y la palabra era el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra también es Espíritu. Ahí podemos ver. La palabra y el Espíritu son un solo Dios y lo constituye su Espíritu, su palabra. A ese Dios lo constituye el Espíritu y la palabra. Y por esa palabra, que es también Espíritu, fueron creadas todas las cosas. Registrado en Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lo vamos a volver a leer. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Quién era el aliento de la boca de Jehová en ese momento, hermano? Era nuestro Señor Jesucristo. Pero acuérdense que Cristo no se había manifestado en carne. Dice la Biblia que cuando se cumplió el tiempo, aquella palabra fue hecha carne. Ese aliento que salía de la boca de Jehová fueron los que crearon todas las cosas al principio. El Espíritu y su palabra. Acuérdense que Cristo era la palabra que salía del Espíritu al principio. Él no era un cuerpo separado del Padre. Eran uno solo. Ese aliento de la boca de Jehová sale de la boca del mismo Jesucristo. Hacia ese aliento es el Espíritu Santo. Acuérdense, y vamos a dar una cita bíblica para confirmar que ese aliento, el Espíritu que salía, tenía un cuerpo. Ya tenía un cuerpo, era el ángel de Jehová. Pero aún cuando Cristo vino a la tierra, murió y resucitó, acuérdense que cuando le apareció a los 12 discípulos, ya atravesó la pared y no rompió la pared. ¿Por qué? Porque ya andaba en espíritu. Y de ahí le sopló el Espíritu y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero él tuvo que soplar, porque él tenía que soplar. Así como cuando Jehová creaba todas las cosas al principio, él soplaba, salía aliento de su boca. Dice que por ese aliento fueron creadas todas las cosas. San Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Cristo a los apóstoles le sopló. Dice que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo 50 días antes del día de Pentecostés, y lo vamos a ver aquí. Si no sabía que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo 50 días antes del día de Pentecostés, por el soplo que es el Espíritu Santo. Después vino la palabra, porque Cristo primero sopló y de ahí les dio la palabra, reciban. El Espíritu Santo, por medio de su palabra, crearon todas las cosas que provienen del agua. Según de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra del Espíritu los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Acuérdense que el cuerpo del ángel de Jehová fue creado. Dice aquí Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen de ese Dios invisible, porque no hay dos imágenes ni hay tres imágenes en el cielo. Allá no hay imagen de Hijo ni imagen de Espíritu Santo. Allá la única imagen es el cuerpo del ángel de Jehová. Porque en él, dice el 16, ¿quién es él? Porque en la imagen fueron creadas todas las cosas de las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él, por medio de la imagen y para la imagen. Oiga, hermano, todo fue creado, pero lo primero que creó Dios fue su cuerpo, porque Dios no se puede limitar a un cuerpo. Pero acuérdense, él se hizo un cuerpo para que ángeles, arcángeles, querubines y serafines y toda la humanidad le adoren por medio de ese cuerpo. Al Espíritu en la antigüedad nadie le vio, solo se manifestó como el ángel de Jehová, después se nos manifestó en carne. Acuérdense que ese mismo Dios se nos manifestó en carne. Dice la Biblia que por cuanto los hijos participaron de carne, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? El mismo Dios participó de carne. San Juan 1:18, como lo habíamos leído anteriormente, dice, al Espíritu nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Espíritu, él le ha dado a conocer por medio de los prodigios y señales que hizo nuestro Señor Jesucristo, dio a conocer al Padre. 1 Corintios 2:9 al 14.
Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que el Espíritu ha preparado para los que le aman, o el Padre, como le quiera entender. Acuérdese que el tema se llama Dios es Espíritu. Pero el Espíritu nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo del Espíritu. Dios es Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas del Espíritu, sino el Espíritu del Espíritu, o el Espíritu del Padre, como le quiere poner, porque el Padre se puso un nombre, se puso un título, Padre, porque Él es el Padre de toda creación. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene del Espíritu, para que sepamos lo que el Espíritu nos ha concebido. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso hay tanta confusión hoy en día en el mundo, hermano. La gente piensa que acomodar lo espiritual a lo espiritual es un espíritu encima de otro espíritu, hermano. Acomodar lo espiritual a lo espiritual es acomodar lo bíblico a lo bíblico, porque la palabra es espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, hermano, si usted no tiene el Espíritu Santo, nunca va a entender la Biblia. Siempre va a estar confundido y confundiendo a mucha gente. Usted va a estar, hermano, arrastrándose al infierno y arrastrando a mucha gente que lo está oyendo. En el verso 10, miramos, hermano, que lo profundo del Espíritu es lo profundo de la palabra, porque la palabra es también espíritu y esa palabra se nos manifestó en carne. La Biblia nos enseña que hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal, pero una es la gloria de lo terrenal y otra es la gloria de lo celestial. 1 Corintios 15:40. Y hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal. Uno es la gloria de lo celestial y otra es la gloria de lo terrenal. 1 Corintios 15:45 también nos dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu viviente. Podemos ver, hermano, que Cristo, aunque se manifestó en carne, Cristo, hermano, era esencia del mismo espíritu. Por eso dice la Biblia que fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo fue engendrado por el mismo Espíritu Santo. Él no era algo separado del Espíritu, él estaba conectado con el Padre, que el Padre es Espíritu. Acuérdense que el tema se llama Dios es Espíritu. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Espíritu verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Hermano Bolaines, lo admiro y lo respeto de la manera que Dios lo usa, pero hay más en la Escritura, hay más profundidad. Predique la unicidad. Usted también, David Aymon, le hago el llamado, predique la unicidad, que es lo que la Biblia prueba de Génesis y Apocalipsis. Usted bien sabe que Dios no es una trinidad, Él ha sido uno y seguirá siendo uno. No son tres, son tres manifestaciones del mismo Dios. Dios es espíritu y ha usado cuerpo para dar testimonio a los ángeles. Así, hermanos, que podemos ver que Dios usó cuerpos en el Antiguo Testamento para hablarlos. ¿A quiénes usó? Moisés, David, los profetas. De ahí Dios usó un cuerpo para venirnos a hablar. Cuando hace 2000 años usó un cuerpo que nació un niño del vientre de María y le puso por nombre Jesús, pero era Dios mismo hablándolos por medio de ese niño. De ahí Dios sigue usando cuerpos para hablarle a esta generación adúltera y perversa. Sigue usando los cuerpos de cada uno de aquellos que vienen y se bautizan en las aguas de bautismo, según Hechos 2:38, para que prediquemos el evangelio a toda esta generación de víboras que hoy en día hay en el mundo. Dios sigue usando la iglesia el día de hoy, porque la iglesia es el tercero que da testimonio en el cielo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da testimonio. Acuerde que ningún hombre puede dar testimonio del cielo. El mismo Espíritu da testimonio, solo que usando tres facetas diferentes, siempre usando a los hombres. Acuerde que el mismo Cristo dijo que su testimonio era verdadero. ¿Por qué? Porque el Padre había dado testimonio de él, el Espíritu había dado testimonio. Y Cristo dijo clarito, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Nadie es digno, ningún ser humano, de dar testimonio del cielo. Solo el mismo Dios. Acuérdese que Dios es Espíritu. Y ese Espíritu lo sigue dando testimonio hasta el día de hoy. Dios le bendiga, hermano. Síganos sintonizando en nuestro canal La Apostasía según la Biblia. Y, hermano, y mediten esto. Dios es Espíritu, que nadie lo confunda. Y seguirá siendo Espíritu, aunque a usted no le guste. Amén.